Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros a Periodismo y Sociedad. Hoy, lunes 18 de abril 2022. Como siempre, el doctor Alfredo Polanco los lunes y le da la bienvenida a Andrés Matos. Muy buenos días, saludos. Lluvioso el día, va a continuar con la lluvia. Esta lluvia es una gracia de Dios. Después de Semana Santa, después de trabajar y divertirnos, pues ya regresamos a la labor cotidiana, repito, con la gracia de Dios. Pero hoy como lunes, con esta presentación especial que es la cátedra que nos da cada lunes el doctor Alfredo Polanco, que Dios lo ha iluminado para que tenga esa brillantez y ese don de la enseñanza, de la explicación pedagógica a los problemas de salud. Así que buenos días, doctor, y saludos a todos los que nos sintonizan cada día en este espacio, Periodismo y Sociedad. Saludos, buenos días, Licho, buenos días, Gregory, buenos días a nuestro público. Lamentablemente. Bueno, ojalá sea momentáneo, pero se ha frisado la comunicación con el doctor Alfredo Polanco. Estaba todo bien y se ha frisado su comunicación. Bueno, Licho, en lo que el doctor pues se reintegra, ¿cómo ha estado todo en esta Semana Santa? Bueno. Regresó. Doctor, Sí. Parece, doctor, que su internet está un poquito, la señal está un poco débil por allá, pero vamos a hacer el intento para seguir, ver cómo lo reforzamos. Sí. Ok, vamos a ver, en cualquier caso tendría que hacerme la llamada de nuevo por otra vía, para ver. No sé si ya se está escuchando bien. Sí. Sí, se escucha. Ok. Perfecto. Entonces, en el día de hoy vamos a conversar. Ustedes saben que en este fin de semana las personas, todo el mundo se ha desbordado con lo que es la comida. Y la comida copiosa trae como consecuencia alteraciones importantes en nuestro sistema, sobre todo cuando un paciente padece de diabetes mellitus o cuando padece de hipertensión arterial. En el día de hoy, el tema es básicamente sobre la diabetes. Vamos a hablar un poquitito de diabetes, a petición de muchas personas. Y vamos a definir claramente lo que es la diabetes y luego las implicaciones a que esta conlleva o las complicaciones. Pues bien, la diabetes es un trastorno metabólico en el cual existe una deficiencia total o absoluta o parcial de lo que es la insulina. Cuando la gente escucha la palabra insulina, le tiene miedo. Sin embargo, la insulina es una hormona que es producida por nuestro páncreas y es la hormona responsable de hacer que los carbohidratos o los azúcares se utilicen en nuestro cuerpo para producir energía. De manera que si no tenemos insulina, no vamos a utilizar los carbohidratos como fuente de energía. Por tanto, ¿qué vamos a tener? Un aumento en los niveles de glicemia o azúcar en sangre. Y esos niveles de azúcar en sangre que no deben de sobrepasar los 100 miligramos por decilitros en ayuna o 200 miligramos por decilitros, no importa la hora en que usted haya comido. Si sobrepasa los 200 miligramos por decilitros después de cualquier comida o en ayunas 127 miligramos por decilitro, ¿qué estamos hablando? De que ya usted es un paciente diabético. Entonces, es importante que usted sepa que hay 3 tipos de diabetes. Una,
que es prácticamente pasajera, que es la diabetes gestacional, esa que se le presenta a la mujer embarazada y que luego del embarazo la mujer vuelve a la normalidad. 2, la diabetes tipo 1, que es ese paciente generalmente joven, adolescente, un niño, que tiene un déficit completo de insulina, no produce insulina, y ese paciente inmediatamente cesa la producción de insulina, va a tener niveles de glicemia elevada. Por lo general, es un paciente delgado, es un paciente que no necesariamente tiene que tener antecedentes familiares de diabetes, y es un paciente que de ahora en adelante va a necesitar las inyecciones de insulina todos los días. Como número 3, tenemos el diabetes mellitus tipo 2, que representa la mayoría de los pacientes diabéticos. Y vamos a hablar algo especial con respecto a este tipo de paciente, ya que el 90% de los pacientes corresponde a diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es la importancia de este paciente diabético tipo 2? Que este paciente generalmente tiene antecedentes familiares de personas diabéticos, el padre, la madre, hermanos, etc. Es un paciente que generalmente está sobrepasado de peso o tiene obesidad. Y otro dato bastante importante es que ese paciente podría tener niveles de glicemias elevadas, azúcar en sangre, y no presentar ninguna sintomatología clínica. ¿Cuándo este paciente va a presentar sintomatología clínica? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, ahora en esta época, después de que las personas ingieren grandes cantidades de alimentos? Que ese paciente que mantenía niveles de glicemia o azúcar en sangre alrededor de 200 miligramos por decilitro, 250, que es completamente anormal. Ese paciente tomó habichuela con dulce en su casa, donde la vecina, donde la hermana, etcétera, y presenta entonces niveles de glicemia en 400, en 500, en 600 miligramos por decilitros. Y presenta una complicación que se denomina estado hiperosmolar hiperglicémico, o puede ser también la denominada cetoacidosis diabética. El paciente comienza a orinar mucho, el paciente muchas veces, si es una cetoacidosis diabética, tiene dificultad respiratoria, está orinando mucho, y ese paciente hay que llevarlo a una emergencia. Cuando se les realizan los análisis, ¿qué se va a encontrar? Una glicemia en 400, en 500, en 800 o en 1000. Yo he encontrado pacientes que tienen glicemias en 1800 miligramos por decilitros. Asimismo, producto de una descompensación metabólica, producto de una comida copiosa. A ese paciente, lógicamente, ¿qué tenemos que hacer? Ingresarlo, tenemos que hidratarlo con soluciones salinas y tenemos que administrarle esa hormona que el paciente no está produciendo en cantidad o en calidad, que es la denominada insulina. Cuando tenemos a un paciente con esas condiciones, es un paciente que tenemos que ingresar. Pero un dato bastante importante es que ese paciente venía dando síntomas de que era diabético meses y años antes de que haya debutado como diabético. Por ejemplo, un caso particular que tuvimos hace 2 semanas de un paciente que en el año 2020 debutó como diabético, usó el medicamento por un tiempo, 3 meses, lo dejó y estaba bien aparentemente. Entonces, ese es el problema de la diabetes. Entonces el paciente dice, bueno, posiblemente yo tenía una diabetes emocional. Entonces, este es el momento de nosotros aclarar que no hay diabetes emocional. A usted no se le sube el azúcar a 200, a 400 o a 500 por ninguna emoción. O sea, que si Doctor, usted... Sí. doctor, pero es socorrido, es común escuchar en personas, no, eso es emocional, eso, o sea,
se da como un hecho. ¿De dónde viene esa presunción de que hay diabetes? Lo tuyo es emocional, la diabetes. Sí, ¿De dónde así viene? se le habla, así se le dice a la hipertensión arterial, así se le dice a la diabetes, Oh, así se le dice a cualquier enfermedad de la cual el paciente no la haya querido aceptar, porque ningún médico le dice a usted que usted tiene una hipertensión emocional, que usted tiene una diabetes y que todo fue emocional. No, el médico le va a decir a usted, mire, usted es diabético. De ahora en adelante se le hizo el diagnóstico de diabetes y usted es diabético. Tengo pacientes, por ejemplo, la semana pasada, una paciente 8 años diagnosticada como diabética y va a mi consulta de nefrología y la primera pregunta que le hago, ¿usted es diabética? Mira a un lado, mira a su esposo, dice, no, permítame los medicamentos que está usando. Está usando metformina, está usando glimepirida, o sea, 2 medicamentos para la diabetes. ¿Qué tiempo tiene usándolo? 8 años. Pues mire, señora, si a usted alguien o sus médicos no le habían dicho que ese medicamento es para pacientes diabéticos, yo se lo estoy diciendo. Que es importantísimo que el médico le aclare a su paciente que no es prediabético, que es diabético. Lógicamente, si hay prediabetes, pero muchos de estos pacientes que están utilizando estos medicamentos es un paciente que está usando durante 8 años un medicamento para diabetes. Entonces, no es para diabetes emocional, porque si fuera emocional, inmediatamente pasara la emoción, pues te devolviera la enfermedad. Y nadie vive 8 años con una emoción, emocional. emocionado. Entonces, de ahí la importancia de que el paciente sepa que la diabetes es una condición, es una entidad clínica con la cual puede vivir 10 años, 20 años, 30 años, 70 años, el tiempo que sea, siempre y cuando el paciente acepte de buena primera su condición. ¿Qué ocurre con el que no acepta la condición de que es diabético o de que es hipertenso? Que como no la ha aceptado, ese paciente no va a tener apego a la medicación. Cuando usted le dicen que tiene el colesterol un chin alto y que bueno, me bebo los medicamentos y el médico te dice, bueno, tendría que... No, usted tiene colesterol y triglicéridos altos, usted tiene colesterol alto, usted es hipertenso, usted tiene que usar sus medicamentos para la hipertensión, tiene que usar sus medicamentos para la diabetes, porque usted es diabético. Muchos pacientes alegan que no usan los medicamentos para no crear hábito o adicción. No, no me voy a hacer adicto a ningún medicamento. Esas son de las palabras que nosotros frecuentemente escuchamos. Créanme, un medicamento para la presión o para la diabetes no provoca adicción para nada. Es un medicamento que usted, al igual que las 3 comidas o las 5 comidas que usted se come al día, les va a hacer falta. ¿Por qué? Porque es la manera de usted controlar los niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Usted puede permanecer durante 1 año, 2 años, 3 años con el azúcar en 400 y no tener mucha sintomatología o pensar que no tiene mucha sintomatología. Porque ¿qué ocurre? Usted se acostumbra a orinar cada 5 minutos y usted piensa que eso es normal, pero el que está con usted dice, pero el doctor Polanco en lo que estamos aquí se ha levantado al baño en 1 hora 4 o 5 veces y no está bebiendo cerveza, es diabético. Entonces, eso es lo que estamos viendo por fuera que está provocando la diabetes a ese paciente, que lo está poniendo a orinar mucho. Bueno, parece que nueva vez se ha afectado la transmisión del doctor Alfredo Polanco. Interesantísimo tema este. La mayoría de los Del, pacientes. Ya volvió. ya usted está como muchos artistas que vuelven, se van y vuelven. Ok, hay problemas aquí con el internet. ¿De qué mueren la mayoría de los pacientes diabéticos?
mueren de problemas cardiovasculares. Entonces, el paciente lo que está viendo es que está orinando mucho. Ahora, el corazón está sintiendo los niveles de azúcar que están dañando lentamente el corazón, que están dañando lentamente los vasos sanguíneos. Entonces, ¿de qué mueren la mayoría de pacientes diabéticos? De infarto agudo al miocardio, como le decimos todos, de enfermedades cardiovasculares. Oh, ¿y qué pasó con Juan si apenas hace 2 años que le diagnosticaron diabetes y ya murió de un infarto? Lo que pasa es que hace 2 años le diagnosticaron la diabetes, pero él tenía la diabetes oculta 5 años atrás. Son 7 años, 2 años sin Doctor, tratamiento, 2 años con tratamiento y 5 sin tratamiento. Y doctor, entonces el paciente, sí. no, ese proceso de que una persona muere de un infarto a causa de la diabetes, ¿por qué se produce? Porque el infarto proviene de la falta de oxigenación en la sangre, ¿no es verdad? Correctamente. Quien lleva la sangre a las diferentes partes de nuestro cuerpo son los vasos sanguíneos, es decir, las arterias. Entonces, la diabetes se encarga de dañar el medio por el cual se transporta la sangre, o sea, los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que nosotros vemos a los pacientes que tienen lo que se llama el pie diabético. ¿Por qué? Porque se daña la circulación de los miembros inferiores. No le llega sangre adecuadamente a ese paciente, a los miembros inferiores, a las piernas, a los pies, y entonces el paciente hay que ir haciéndole amputaciones porque se le han dañado los vasos sanguíneos. Asimismo, se le dañan los vasos de pequeño calibre, de mediano calibre, se le van a dañar las arterias coronarias, que son las arterias encargadas de llevar la sangre al músculo cardíaco. Y entonces viene el infarto agudo al miocardio. ¿Por qué la mayoría de los pacientes que tenemos en diálisis son diabéticos? Dice la literatura que en el año 2019 el 44.4% de todos los pacientes que requirieron en Estados Unidos terapia de diálisis era por la diabetes, porque se dañan los vasos sanguíneos y los riñones son vasos sanguíneos. Entonces, por eso que nosotros vamos a tener nefropatía diabética. ¿Por qué el paciente diabético queda ciego? Precisamente porque se van a dañar los vasos de la retina y vamos a tener la retinopatía diabética. De manera que la diabetes es la encargada de dañar a los diferentes órganos, pero esos órganos se van dañando a través de que tienen una irrigación deficiente, que no le llega a la mayoría de los órganos sangre adecuada. Es una parte. Vamos a tener que el paciente diabético también va a tener aumento del colesterol y de los triglicéridos. Entonces, doblemente aquí vamos a tener taponamiento de los vasos sanguíneos y por tanto una disminución de la irrigación de ese órgano que ya está ocluido. O sea que por eso es importantísimo que si usted es diabético, aunque usted no sienta absolutamente nada, si le toca insulina, administrese su insulina. Si le tocan medicamentos antidiabéticos orales, bébase sus medicamentos porque usted no se opone. Siempre en el mejor momento que el doctor Polanco está desarrollando el Contra tema. diabetes. Bueno, Es la decía señal. doctor que Para en el momento es sí. que mejor está su transmisión, es que viene el inconveniente técnico. Pero continúe, continúe. Ok, es bastante importante entonces para evitar estas complicaciones que son crónicas, complicaciones crónicas de la diabetes, que usted no la va a ver hoy ni la va a ver mañana, la va a ver dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años. ¿Y qué usted dirá cuando hayan pasado esos años?
su médico diabetólogo o su médico endocrinólogo. Doctor, yo quería preguntarle lo siguiente. Dentro de tantas informaciones que usted da, pues es normal que uno se atemorice, el diabético también diga, wow, salir de esto para mí va a ser difícil. ¿Alguna noticia importante en torno a la lucha que tiene la ciencia a nivel mundial para combatir la diabetes? Se me fue un poquito. Repítame la pregunta brevemente, que se me fue un poquito la... La lucha a nivel mundial en la parte científica ha logrado algún avance, alguna esperanza, algún paso que se pueda considerar importante en los últimos años. Excelente pregunta, claro que sí. Por ejemplo, cada día se van descubriendo o se van lanzando al mercado nuevos medicamentos para la lucha contra la diabetes. Por ejemplo, en la primera década del año 2000, el pilar de los medicamentos de primera línea para el paciente diabético tipo 2 era la metformina, un medicamento viejo, pero muy bueno. Sin embargo, en los últimos 10 años, 12 años, son muchos los medicamentos nuevos que se han lanzado y que se ha visto disminuyen las complicaciones crónicas del paciente diabético. O sea que cada día hay nuevos medicamentos, nuevas terapias que el paciente las utiliza y presenta menos complicaciones crónicas. Por eso es que se dice actualmente, hay muchos más pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene menos posibilidades de fallecer en la medida en que van los avances. Hay muchos medicamentos incluso que usted se lo administra una vez a la semana. Anteriormente los medicamentos para la diabetes tenían que ser todos los días. Ahora mismo hay medicamentos que se utilizan incluso no solamente para el manejo de la diabetes, sino para el manejo de la obesidad. Un paciente puede utilizar ese medicamento, una inyección semanal, perdón, una vez a la semana. Se la inyecta y ya con eso mantiene niveles de glicemia adecuados. O sea, 4 inyecciones al mes es suficiente. O sea, y cada día se van utilizando nuevas terapias que se van desarrollando para evitar o disminuir lo que son las complicaciones crónicas de la diabetes, como son las complicaciones cardíacas, las complicaciones renales y las complicaciones oftalmológicas. Y aquí se aplican esas inyecciones. Claro que sí, aquí tenemos en el Hospital de la Diabetes y la mayoría de las farmacias tienen esas inyecciones, o sea que la tienen para el diabético tipo 2. Recuérdense que el 90% de los diabéticos son tipo 2. O sea que su médico, si lo selecciona a usted para utilizar ese medicamento, una sola inyección a la semana, pues disminuye el paciente de peso, menos complicaciones renales, menos complicaciones cardiovasculares. O sea que tenemos muchos avances en el campo de la diabetes. Doctor, yo he observado en los últimos tiempos un gran avance en el control de mucha gente, aunque no es diabética, pero en el control del consumo de azúcar, del consumo de carbohidratos y de consumo de algunos alimentos que pudieran acelerar el origen de la diabetes. Pero también quiero hacerle la pregunta porque me dijo una persona que fue diabético mucho tiempo, que se inyectaba insulina y que dejó de serlo de acuerdo por ejercicio y por consumo de algunos alimentos que adicionó a su dieta. ¿Es posible Bueno, eso? entre comillas, señores, recuérdense, dejé de ser diabético. Posiblemente el paciente está bastante controlado de su diabetes y ya no requiere medicamentos. Por ejemplo, hay lo que se llama la cirugía metabólica o cirugía bariátrica.
este paciente que tiene 400 libras es diabético. ¿Por qué? Porque tiene un páncreas, no tiene dos páncreas. Él nació con un páncreas que produce una cantidad de insulina para un cuerpo de 200 libras. Él tiene 400 libras, es diabético. ¿Qué ocurre? Si a ese paciente le hacen una cirugía bariátrica y ese paciente en vez de tener 400 libras tiene 200, ya la cantidad de insulina que produce su páncreas es suficiente para que él no sea diabético. Eso mismo ocurre con cualquier paciente que esté en sobrepeso y que baje de peso y disminuya en ese sentido la ingesta de carbohidratos. Va a llegar un tiempo en que el paciente posiblemente no requiera de la gran cantidad de medicamentos que utilizaba antes para la diabetes. Pero recuerden, si ese paciente tiene factores familiares, factores genéticos, es un paciente que tiene que estar chequeándose, porque es un paciente que en cualquier momento, o sea, puede tener lo que se llama resistencia a la insulina, que aunque produzca insulina, la insulina no haga el efecto deseado. La misma cantidad de insulina que produce un paciente sano, él la puede producir, pero no hace el mismo efecto, que es lo que se llama insulinoresistencia. Y nosotros, los médicos, siempre le miramos el cuello al paciente, o el paciente gordito, le decimos, oh, pero mira, tú parece que tiene insulinoresistencia, que es lo que se llama acantosis nigricans, que es una mancha oscura aquí en el cuello, que dice, ah, pero parece que no se baña bien, que tiene cota, como dicen en mi campo. Entonces, eso es un indicio de que la insulina que está produciendo ese paciente posiblemente no sea de buena calidad y tenga ese paciente. Ok, ok. Eso entonces, como quieres, ventajoso. Es un medicamento ideal para esto. Como quieres, ventajoso. Doctor, el habichuela con dulce se consumió menos esta Semana Santa. Bueno, depende. Algunas personas, recuérdense que en los pueblos del interior, en los campos, es tradicional Semana Santa y habichuela con dulce. No crea que se consumió menos. En la capital posiblemente sí, pero en los pueblos del interior olvídese que la habichuela con dulce Semana Santa tiene que estar acompañada de habichuela con dulce. Exhortamos a todas las pacientes, que ese fue el objetivo del tema, a que se hagan sus chequeos de sus niveles de azúcar en sangre. Si usted tuvo una dieta desordenada, limite en esta semana ya y siempre el consumo de azúcares, haga ejercicio por lo menos 30 minutos de ejercicio al día y con su tratamiento adecuado, posiblemente usted no tenga que caer en una de las emergencias. Doctor, le está faltando la tercera categoría. Usted indicaba al inicio del programa que había la diabetes gestacional, que era momentánea, temporal. Luego nos da el dato del 90% que cae en tipo 2. Y el tipo 3, ¿cuál es su característica? No, no hay tipo 3, no hay tipo 3. Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Ah, Tipo ya. 1, Ok. sí, correcto. Entonces, el mellitus tipo 2 es donde se necesita inyectarse la insulina. El tipo 1 es el paciente diabético generalmente que debuta un niño, un adolescente, un jovencito, un niño de 1 año que debutó como diabetes. Ese es tipo 1. Ese paciente no produce nada de insulina. Ese paciente necesita las inyecciones de insulina. Bueno, Ese niño, los padres de ese niño diabético tipo 1 deben de llevar consultas con psicología para poder aceptar que su niño es diabético y deben de tener asesoramiento periódico con los diabetólogos pediatras, pero conjuntamente con psicología y muchas veces con psiquiatría. En nuestro glorioso Hospital de la Diabetes tenemos un departamento especial para esos niños diabéticos tipo 1, que es
un poquito más difícil el manejo. Imagínense usted un paciente de 2 años, de 3 años, con esa condición de diabetes, pero ese paciente tiene todas las esperanzas de vida. ¿Por qué? Porque existe esa hormona que se le puede inyectar que se llama insulina. Y yo se lo digo a los padres de niños diabéticos tipo 1, la vida no se acaba. La vida no se acaba. Ese paciente, yo tengo pacientes, la semana pasada yo vi a una paciente que tiene 38 años de edad, cuando le pregunto, ¿qué tiempo tiene siendo diabetes? Desde los 3 años. Y hoy tiene 38. Sí, o sea, entonces son motivos de esperanza, señores. La insulina, que fue descubierta en el año de 1920, es una hormona que vino, o sea, cumplió un siglo, la insulina, vino a revolucionar la vida del paciente diabético. O sea, antes de eso, usted era diabético, sobre todo tipo 1, y no tenía posibilidades de vida. O sea que tenemos muchos avances en el campo de la medicina. Y en ese niño que nace con necesidad de que se le suministre vía endovenosa, o sea, inyectada la insulina, ¿ese será su destino o habrá una evolución que pueda sacarlo y cruzar a medicamentos o que pueda, pienso que no, pero la pregunta, la respuesta la tiene usted, o que pueda eliminarse según va creciendo el niño? Bueno, la diabetes tiene la particularidad de que no, es una entidad clínica que no tiene cura. La diabetes es una condición, por eso decimos, no es una enfermedad, es una condición con la cual el paciente puede vivir. Ahora bien, cada década los avances de la medicina van mucho más rápido. Usted no sabe, no sabemos cuál será, no sabemos cuál es el futuro de la medicina con respecto a la diabetes en el año 2030. Entonces, es por eso que yo le digo a los pacientes, muy importante la pregunta, a mis pacientes que hoy están en diálisis, yo siempre les digo, Bueno, Otra vez. sí, esa ha sido la característica de hoy. El momento más importante, bueno, parece que ahora sí fue definitiva la interrupción de la transmisión del doctor Alfredo Polanco, que iba a tratado en el día de hoy, el tema de la diabetes en sus hay más, distintas etapas. Que lo está tratando, hay más bueno. posibilidades de tratar. Ahí Doctor, volvió. Doctor, se quedó en que usted le decía a sus pacientes que hay muchos avances y eso, porque se cortó de nuevo. Que hay muchos avances en la medicina y yo no sé cómo estaremos en el año 2030. Entonces, por eso exhortamos a los pacientes a continuar adelante con el manejo de la enfermedad con lo que tenemos. Pues no sabemos qué habrá en el año 2030. Bueno. doctor, gracias. Se nos venció el tiempo, se nos sumó algo. Y como siempre, porque ustedes siempre tienen esos temas de interés, y queremos darle las gracias hoy lluvioso, este lunes, que todavía dice meteorología que va a seguir lloviendo, hay que buscar sus paraguas, pero usted tiene que irse a trabajar. Así que muchas gracias por la cátedra de hoy sobre la diabetes. Bien, pues nos vemos entonces el próximo lunes. Esperamos tener una mejor señal. Hasta la próxima. Correcto, muchas gracias, doctor. Ok. Vamos a una pausa, distinguidos técnicos del canal